cuando uno tiene familias separadas, uno es como los leones. Uno defiende a su hijo y la otra defiende a sus hijos. Pero un pastor me dijo, ¿por qué mira a los hijos de ella como ajenos si son sus hijos? Como el Señor nos mira a todos nosotros, el Señor no nos mira por diferencia, nos mira a todos iguales, somos todos sus hijos. Él quiere que todos estemos en Cristo, estemos con Él para que nos vaya bien. Pero somos porfiados. No tenemos que tener miedo. La palabra de Dios dice que nos tenemos que tener miedo. ¿Por qué tenemos miedo si nosotros tenemos un Padre que nos cuida y nos protege? ¿Qué más nos va a hacer algo a nosotros si lo tenemos a Él? No tenemos que tener miedo. Si uno no perdona, es terrible. Yo el otro día conversaba, fui a un seminario y conversaba con algunas personas y conversando el tema, no, dijeron, si me la hacen, me la pagan. Qué triste. Yo le dije, qué triste. Le dije, ¿cuándo vaya a perdonar si uno tiene que perdonar de corazón? El Señor nos dijo cuando entramos a la iglesia, tienen que casarse. ¿Por qué? Porque hay que ser obedientes. Siempre nos ha dicho el pastor, nos han hablado en las prédicas, integridad y obediencia. Son unas cosas principales que tenemos que tener nosotros como personas, ser íntegros. No taparnos nosotros, ponernos nosotros una venda de lo que tenemos que hacer. Porque uno se quiere convencer que lo que está haciendo es bueno y no es bueno. El Señor nos juntó, nos casamos, pero en ese proceso yo pasé por el valle de las sombras, como le dije, con ella. Yo perdí todo lo que tenía. Casa, auto, trabajo. Y el Señor me dio todo de vuelta. Y más, mucho más. Construyó mi familia, la reconstruyó, la moldeó de nuevo. Mis hijos, los hijos de mi esposa. Hoy en día somos una familia feliz. Como todos, tratamos de hacerlo bien, hacerlo mejor de lo que lo hicimos antes, con amor, con paciencia, con el Señor primero que todo, porque teníamos muchos conflictos, porque cuando uno tiene familias separadas, uno es como los leones, uno defiende a su hijo y la otra defiende a sus hijos. Pero un pastor me dijo, ¿por qué mira a los hijos de ella como ajenos si son sus hijos? Como el Señor nos mira a todos nosotros, el Señor no nos mira por diferencia, nos mira a todos iguales, somos todos sus hijos. Él quiere que todos estemos en Cristo, estemos con Él para que nos vaya bien. Pero somos porfiados. ¿Cierto? Pasa, ¿cierto? Pasa, uno toma malas decisiones porfiado. Bueno, y por eso mismo estamos hoy en día acá. Ya me presenté, pasé por el valle de la sombra, el Señor me reincorporó todo, me hizo de nuevo, me hizo una nueva persona. Y estoy aquí para dar mi testimonio frente a tantas cosas que me pasaron y a la pregunta que me hacía yo cuando el pastor me dijo que tenía que estar acá adelante. ¿De qué voy a hablar? Muchas veces nos preguntamos qué quiere el Señor con nosotros, cuál es nuestro propósito del Señor en nosotros, ¿cierto? Yo creo que todos nos preguntamos qué quiere con nosotros. Bueno, yo ya sé lo que Él quiere con nosotros, con cada uno de nosotros. Él quiere que hablemos de Él, de lo que hizo en nuestra vida, estando en Cristo. Eso es lo que Él quiere. Él lo que quiere que lo sigamos. Y frente a eso y la palabra que vengo a exponer esta mañana, esperé la confirmación también porque el pastor Agustín en su prédica habló de integridad y me llegó. El pastor Armando habló respecto de lo que tenemos que hacer como personas, como hermanos, como padres, como hijos. Y en la oración en el grupo de conexión que tenemos todos los días sábados, que los invito a que participen, es muy edificante. Un poco de sueño, pero el Señor edifica, el Señor ayuda, así que no tengan miedo, no tengan miedo con eso. Y la pastora Ruth hizo un comentario donde el Señor me confirmó que era el tema que tenía que hablar hoy día. Bueno, así es que voy a dar comienzo a esto, le agradezco por su atención, espero que les guste y ahora nos vamos con esta palabra que se llama el día de hoy la armadura de Dios. Dice la palabra que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Y aquí estamos. En la palabra que dio el pastor habló de David. Cuando David se presentó para pelear con Goliat, le pasaron una armadura, ¿cierto? Le dijeron que se pusiera una armadura, un escudo, le pusieron una lanza, pero él no podía con eso, porque no era un soldado.
Él era un soldado de Dios. Él, por intermedio de la alabanza, la oración, él peleara las batallas de esa manera. Entonces dice, la metáfora dice, de los recursos espirituales que según la fe cristiana protegen al creyente de las tentaciones y los ataques del mal. Nosotros tenemos todo el tiempo ataque, todos los días, a través de las redes sociales, a través de nuestros amigos, a través de nuestra familia, todo el tiempo tenemos ataque. Pero nosotros tenemos que aprender a tener el corazón de Cristo. Él, amando a la gente que lo golpeó, que lo sacrificó, Él los seguía amando, los perdonaba en el momento. Fue una de las cosas más difíciles que me pasó a mí y a mi familia, porque yo era muy orgulloso. Si alguien me hacía algo, yo no lo perdonaba. Si alguien me hacía algo, yo se la cobraba. En mi trabajo lamentablemente muchas veces hay gente que por lucha de egos, porque trabajo en una institución jerarquizada, donde el ego siempre pasa por sobre la humanidad, siempre está el grado por sobre las personas. Y es triste porque uno se siente menoscabado. Es triste porque uno como persona le cuesta, po. Todos queremos que nos respeten, pero en estos trabajos lamentablemente a veces no se respeta. Pero hay que partir por uno, por el respeto propio. Y después hacia el lado dice el Señor que nosotros tenemos que amarnos unos a los otros, ¿cierto? Bueno, en este proceso, en la armadura de Dios, ¿cierto? Tenemos varias partes que hoy día espero que ustedes se lleven a sus casas una armadura, que salgan de acá más fuertes, fortalecidos, con la convicción que Dios está con nosotros y que lo que nosotros estamos haciendo hoy en día acá es lo que Dios quiere que hagamos. La oración, el estar, el compromiso, el poner nuestro corazón, son muchas de las virtudes, de las cosas que el Señor nos provee para que nosotros no tengamos miedo. Entonces dice en la palabra, ¿cierto? Dice, cinturón de la verdad, ¿cierto? Simboliza la integridad, la honestidad y el conocimiento de la verdad de Dios para mantenerse firme. Qué difícil, ¿sí o no? Ser íntegro, ser honesto, ser verdadero. Para mí una de las cosas más difíciles también que en este proceso, todo ha sido difícil, la verdad. Pero me ha ayudado, me ha dado frutos. Lo primero fue ser honesto. Fui honesto con mis pastores porque dice la palabra que uno tiene que contar los pecados a los pastores para poder estar libres frente al enemigo, porque el enemigo, cuando él sabe lo malo que nosotros hacemos, él después nos las cobra. Y si nosotros no confesamos nuestros pecados, él no nos va a poder defender. Cuando nosotros estamos frente a un juez, tenemos un abogado. Y nosotros tenemos que confesarle al abogado todo lo malo que hicimos para que él nos pueda defender, sino ¿cómo? No podemos contar la mitad. Es difícil contar que yo fui malo, deshonesto. Entonces, tenemos que abrir nuestro corazón, es lo primero. Entonces dice, el cinturón como pieza fundamental de la armadura, ya que ésta rodea el cuerpo del soldado firmando la armadura y la espada del Espíritu. De manera similar, la verdad protege al creyente de las mentiras del enemigo. El cinturón sujeta otra pieza de la armadura y permite al soldado moverse con libertad. La verdad, como base de la vida cristiana, permite al creyente actuar con convicción y firmeza. La verdad bíblica es base sobre la cual se construye la vida espiritual del cristiano. El cinturón de la verdad implica vivir una vida coherente con la fe, donde las acciones reflejan las creencias. O sea, tenemos que ser honestos. Es difícil ser honesto, pero tenemos que ser honestos primero con el Señor. Con Él todo primero tenemos que ser honestos. Si yo hice algo malo, a Él tengo que hablar. Si yo tengo un pensamiento mal, con Él tengo que tratarlo. A Él le tengo que pedir que me cambie. Nosotros no podemos, insisto, desde el inicio, nosotros como seres humanos somos pecadores. Pecamos con el pensamiento. Si nos hacen algo malo, maquinamos algo para hacer lo malo. A mí me pasó con mis compañeros de trabajo. Tuve pensamientos de hacerle lo mal, de hacer cosas malas para que a ellos les fuera mal. Y el Señor me puso y me dijo que eso no estaba bien. Porque si yo lo hacía, a mí me iba a ir mal. Entonces tuve que dejar toda venganza. Tuve que dejar esa venganza de lado y que Él hiciera su voluntad. Yo le pedí un cambio y Él me hizo el cambio. ¿Qué le puedo decir? El Señor hace todo.
Dice el Señor, dice en primera de Juan 1:9, dice, afirma que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesar significa admitir y reconocer el pecado y es la base de recibir el perdón y la purificación de Dios. La confesión, admitir y reconocer que se ha actuado mal, que se ha hecho algo que Dios desaprueba. No es simplemente pedir perdón, sino estar de acuerdo con lo que Dios define como pecado. Perdón y justicia, la promesa de Dios se basa en su fidelidad y justicia es fiel porque ha prometido el perdón a quienes confiesan sus pecados y es justo porque el sacrificio de Jesús ya se ha realizado para pagar el precio de esa limpieza. La limpieza, el versículo ofrece la oportunidad de ser purificado de toda maldad, lo que permite a una persona empezar de nuevo, contrastar con el autoengaño. Se contrasta con la negación del pecado, ya que si se dice que no se ha pecado, se hace a Dios mentiroso y su palabra está en uno. O sea, nosotros podemos mentirle a todas las personas. Yo le puedo estar mintiendo a lo mejor en estos momentos, pero yo tengo que estar en la cuenta con el Señor. Él me va a respaldar de lo que yo estoy diciendo. Él va a saber que si yo estoy diciendo lo malo, Él va a tratar conmigo. Pero yo quiero que ustedes hagan lo bueno, quiero que ustedes entiendan y aprendan a través de la experiencia, porque todos tenemos experiencias distintas, pero entendamos que tenemos que hacer lo bueno. A veces tenemos malos pensamientos. Yo manejo y a veces alguien se cruza y digo, oh, que el Señor haga su voluntad. Porque si yo hiciera mi voluntad me bajo y le pego, pero no puedo, ya no puedo, eso era antes. Entonces hoy en día tengo que perdonar. Lo principal es el perdón. Uno mismo hacer lo bueno. Si tengo un mal pensamiento, chicos, cámbienlo. Si uno pelea con la señora, perdónenla. Si uno pelea con el pololo, perdónenlo. Si uno a veces quiere despojarse hasta de los hijos. Pero si nosotros somos pecadores, ¿cómo no le vamos a enseñar nosotros a nuestros hijos a amar? El amor es muy importante. Nosotros como padres, amar a nuestros hijos a veces es complicado porque nosotros pasamos por ese proceso, por la adolescencia, pero yo no estaba en Cristo, entonces hacía lo malo. Mis papás eran católicos, apostólicos, romanos. Cuando niño recuerdo que le regalé como 2 años seguidos una Biblia, pero nunca la tomó en cuenta. Pero era la misma Biblia que estuvo siempre en la casa y nadie la abrió. Nadie la abrió hasta el día de hoy. Entonces después tenemos la coraza de la justicia. Dice el Señor que justicia de Dios no es nuestra propia justicia, sino la justicia que Dios nos otorga a través de Jesucristo. Protección vital, protege los órganos vitales de nuestra vida espiritual. El corazón, la conciencia y la voluntad defendiéndonos de las acusaciones del enemigo. La justicia doble combina la justicia imputada, la de Cristo que se nos atribuye y la justicia impartida, la que Dios obra en nosotros. O sea, nosotros tenemos que ser justos siempre, pero con el corazón. Lo que nos da paz es de Dios. Si algo nos da intranquilidad, nos pone complicado, nos sentimos que no está bien, eso no es de Dios. Todo lo que es de Dios viene con paz, con tranquilidad. Yo venía para acá hoy en día y la verdad es que venía con paz pero con miedo. Ya se me está pasando, pero creo que es de a poco. Mi señora me dice que tengo mucha personalidad, pero a veces como que igual me da vergüenza. Pero ya no me da vergüenza decir que era un pecador, que cometí errores, pero los cambié gracias a Dios. Él nos hizo nuevas criaturas. A veces mi señora me dice, oye, ¿tú qué eres? Yo le digo, en Cristo nueva criatura soy. Así que lo pasado quedó atrás, así que no se preocupen. Gracias. Bueno, en esta prédica, ¿cierto? En la armadura de Dios, ¿cierto? Tenemos también el escudo de la fe. El escudo de la fe se refiere a la confianza inquebrantable en Dios y sus promesas, que actúan como una diferencia contra la duda, temores, ataques espirituales del enemigo. La fe en Dios es la herramienta más eficaz para protegernos. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que demostraron una gran fe en Dios. Entre ellos destacan Abraham, que fue obediente, llevó a su hijo al monte para sacrificarlo. ¿Quién hace eso? Bueno, yo a veces lo pienso. Pero no puedo, porque si no después voy a sufrir porque amo a mi hijo, lo amo con mi corazón.
Noé se puso a hacer un arca. Imagínense, uno se pone en el patio a construir un bote, un arca, ¿cómo la saco? O en la calle. Pero fue obediente. El Señor le habló y le dijo que tenía que hacer un arca. Esther, la historia de Esther, ¿cierto? También nos habla de cómo siempre se vive desde la comodidad, sino desde la decisión valiente en medio de la incertidumbre. Esther, una joven judía en una tierra extranjera, se vio enfrentada a una elección que podía costarle la vida: presentarse ante el rey sin ser llamada para interceder por su pueblo. En lugar de rendirse al miedo, Esther confió, ayunó, oró y pidió que otros también lo hicieran con ella. Su fe no fue pasiva, fue una fe que la impulsó para actuar. Ella comprendió que tal vez no estaba en el palacio por casualidad. O sea, yo no estoy aquí por casualidad. En un momento yo dije, ¿a quién se le habrá ocurrido el pastor a mí? Si yo siempre saludo y me voy, o hablo con todo, o trato de ser humilde, porque eso es lo principal, también hay que ser humilde. Creo que la altivez es mala. En mi trabajo es así, la gente a veces uno saluda, buenos días, señor, y ni lo pescan. Yo digo, Señor, obra en él, porque si yo hago lo mío, le pongo una patada en la espalda y me hacen sumario. Pero ya no quiero sumario, ya no quiero pasar por el valle de la sombra, ya aprendí la lección, Señor, ya aprendí. Ya no tengo que hacer lo malo, tengo que hacer lo bueno. Tenemos que ser obedientes. Lo repito una y otra vez porque es difícil ser obediente. A veces uno lo llaman. Bueno, en mi trabajo es distinto, porque yo hoy en día donde estoy doy una orden y la tienen que cumplir. Y si vuelvo a pedir la orden 2 veces, ya no es solamente cumplir, sino que es anotaciones. Pero tengo un corazón misericordioso, entonces trato de bajarle un poco la sanción, o trato de que ellos también entiendan que hay que hacer las cosas por Dios. Yo digo, no hagan las cosas por mí, háganlas si las estuvieran haciendo para Dios, porque es más fácil. Yo le digo lo mismo a mi señora. Yo cuando tengo algún conflicto con ella digo, pienso que es Dios, porque así no me voy de la casa o no peleo. Prefiero pensar que es para Él. Lo mismo que los niños, para Él, que hago las cosas por Él, porque Él me puso donde estoy y Él hizo las cosas y no las hice yo. Dice, el calzado del Evangelio de la Paz proporciona estabilidad y disposición para avanzar y proclamar la buena noticia de paz de Dios. ¿Qué le estoy diciendo yo ahora? Hay que ser y tener amor. Hay que olvidar lo que tenemos nosotros como seres humanos. Tenemos que tener humanidad, pero hacer las cosas por amor, hacer las cosas por el prójimo como si fuera para el Señor. Insisto, porque si uno mira para el lado y dice, este es más grande, este es más chico, este es más lindo, este es más feo, no miremos. Si nosotros no podemos mirarnos de esa manera, tenemos que mirarnos como hijos de Dios, como hermanos. Como Dios nos mira a nosotros, no nos mira por cómo somos. Nos mira porque Él ve nuestros corazones. Recuerden, la palabra dice eso, que Él ve nuestros corazones, las intenciones que tenemos nosotros. Entonces, para que nosotros tengamos una coraza, una armadura, necesitamos estar en paz. Necesitamos estar en justicia. Necesitamos estar en el camino del Señor. Dice, pies descalzos del Evangelio, ¿cierto? Dice, este calzado no es solo una protección física, sino también una disposición espiritual y una base firme para la vida cristiana. El calzado simboliza la acción de llevar el mensaje de paz de Dios a otros, experimentando la reconciliación con Él. A quienes están en conflicto, tener una base sólida en la fe y con el conocimiento de Jesucristo, estar dispuesto y preparado para combatir el mensaje de paz con otro. Vivir una vida en armonía con Dios y con los demás, reflejando la paz que Cristo ofrece. El perdón de corazón sana las heridas, y Dios nos respalda cuando perdonamos. Él hace su justicia, no la nuestra. Dejar nuestras cargas y nuestras venganzas. Qué difícil porque si uno es orgulloso es complicado. Si uno no perdona, es terrible. Yo el otro día fui a un seminario y conversaba con algunas personas y conversando el tema, dijeron, si me la hacen, me la pagan. Qué triste. Yo le dije, qué triste. Le dije, ¿cuándo vaya a perdonar si uno tiene que perdonar de corazón? Si uno va a perdonar a alguien que si le hizo daño, imagínense, como dije al inicio, al Señor lo estaban golpeando y Él estaba perdonando. ¿Qué más nosotros? ¿Cómo nosotros podemos juzgar a los demás si todos somos seres humanos? Tenemos que aprender. Pongamos nuestro corazón, perdonemos, es lo más fácil, pero perdonemos de corazón, porque si uno llama al pasado, al presente,
va a vivir en conflicto, en contienda. Perdonemos. Insisto, todos tenemos derecho o tuvimos la conciencia de que estábamos haciendo lo malo, pero lo hicimos igual. Pero así también nosotros tenemos que poner un corazón dispuesto a perdonar. Así como perdonamos a nuestros hijos cuando no nos hacen caso, cuando se mandan alguna embarrada, como decimos aquí en Chile, embarrada. Hay otras palabras, pero vamos a dejarlo en una embarrada. Nosotros lo perdonamos. Pero también dice el Señor que hay que enderezar el arbolito. Si se están chocando con la vara, así que yo tengo un paro en el patio, así que si Simón se porta mal, ya lo sabe, pero se porta bien y ahí el Señor lo está edificando. Amén, amén, chiquillos, amén. La fe es importante. A mí el pastor, varios de los pastores que conocí en este camino, me decían, usted tiene que tener fe, el Señor le va a devolver. Y yo, temeroso, lloraba, de verdad, lloraba, me daba rabia, me daba pena, porque me daba cuenta que yo la había embarrado. Pero tenía fe. Si ellos me lo decían, que eran pastores, ¿por qué yo iba a dudar? El pastor el otro día dijo, si está escrito en la Biblia, ¿por qué voy a dudar? Eso fue así. Y así yo lo creo. Así soy, así lo creo, así lo veo hoy en día. En Él tengo fe. Cuando veo que alguien no tiene fe, yo le digo, ten fe. Hay que proporcionarle la fe a toda la gente. No tengamos miedo, alguien tiene duda, no la tenga. Déjesela al Señor, Él va a hacer las cosas. Yo todas las cosas que tenía que planificar de una manera, se las dejé al Señor. Cuando quería tomar la decisión de comprarme una casa, a Él le pregunté, porque queríamos comprar esta otra. Y la pastora en ese momento me dijo, pero le pregunto a Dios. Y yo le dije, pero ¿cómo le voy a preguntar? ¿Y cuándo me responde? ¿Cómo sé yo? Pero el Señor responde. Como dijo el pastor, tenemos dones. Hay dones de sueño, hay personas que nos van a confirmar en la decisión que Dios quiere para nosotros. Hay palabras, de repente uno va en la calle y tiene falta de fe, desesperanza, y hay una palabra que le aparece y a uno le da la paz y la tranquilidad. Y Él nos mostró nuestra casa, Él nos mostró todas las cosas que nos han ido pasando con mi esposa. Ella principalmente, ella empezó a ir a la iglesia, yo amándola a veces que no quería tenerla. Y cuando la llevé a la iglesia, empecé a ver cambios, porque llegaba yo y era como, ya él te iba a la iglesia y decía, no voy a ir a la iglesia y la casa se porta como el forro. Malo que me responde. Y entonces cuando yo la pasaba a bajar era como, bájate, bájate. Ay, ¿tú no vas a entrar? No, yo voy a trabajar mejor. Pero empezó a ver algo, empecé a ver cambios, empecé a notar que ella era distinta. Y yo dije, ¿qué le están dando? ¿Qué le están dando ya que en mi casa no le estoy dando? ¿Que te está comportando así? Y sí, el Señor la empezó a cambiar. Y yo dije, quiero ver lo que le están dando, porque yo no he podido, ¿cómo? Y el Señor hizo el cambio en su vida. Hizo el cambio en ella, el cambio en mí, en nuestros hijos, en nuestro entorno. Uno siempre va a ver también en el entorno que hay conflictos, chicos. No tengan miedo, tengan fe en el Señor. Pongan un corazón de amor simplemente y todo lo demás va a pasar. Todo lo demás va a pasar, no tengan miedo. ¿Ya? Entonces, bueno, en ese proceso mi señora cambió, me hizo cambiar. Y cuando me empezó a llevar a la iglesia, nos llevaron a una iglesia, conocimos a unos pastores y nos sacaron de esa iglesia. Y nos fuimos a una iglesia que formábamos con ellos, donde nosotros prestábamos ayuda en la silla, en las mesas, así como lo hacen hoy en día muchos acá. Y eso se le agradece, muchas gracias por su sacrificio. Llegan temprano, se dedican, oran y todo lo hacen para ustedes, para nosotros. Así que nada, pues yo le agradezco por todo lo que ustedes nos dan todas las semanas. Entonces en ese proceso el Señor empezó a cambiarnos, empezó a obrar en nosotros, en nuestra vida, en nuestra casa. Pero también, insisto, para mí fue complicado porque de repente era como, oye, siempre nosotros tenemos que venir a ordenar las sillas. Y después, pucha, nosotros somos los únicos que guardamos las sillas. Y teníamos que llegar a limpiar, y teníamos que llegar a ordenar, y teníamos que llegar a hacer todas las otras cosas porque éramos como cuatro. Y los demás llegaban y después oraban, cantaban y se iban y nosotros, ¿y ahora quién nos ayuda? Pero insisto, el Señor me mostró que uno tiene que ser manso y humilde de corazón.
y que si uno va a hacer algo, lo va a hacer para Él, no lo va a hacer para las personas, así que... Dice, pasamos a el yelmo de la salvación. Qué bonito suena, ¿eh? La salvación. ¿Quién no quiere ser salvado? Yo de verdad que hasta hace una semana atrás yo pensaba que si llegaba el Señor en estos momentos yo me iba a quedar aquí en el piso, aquí mirando, pero nada, el Señor es misericordioso. Y no lo ha hecho por lo mismo. Por eso mismo no ha venido todavía, porque quería que no diera esta palabra, para que todos sepan que Él los ama a cada uno de nosotros. Él los cuida, pero Él nos guía. Dejémonos guiar por Él, no por lo que nosotros queremos, porque, insisto, había un tipo en TikTok que dice una palabra, pero la verdad que prefiero evitarla, pero nosotros cuando queremos hacer algo, la embarramos. Dejémonos que Él nos guíe. Por intermedio de nuestros pastores, Él nos guía. Por intermedio de nuestros grupos, nos guía el pastor Juber con su grupo, la pastora Ruth, cada uno, el pastor Agustín, guían a nuestros jóvenes. Y esos jóvenes van a ser un pilar fundamental, son un pilar fundamental en nuestra iglesia, porque están aprendiendo lo bueno y no lo malo. Así que bendiciones para ellos todo el rato. Entonces dice que el yelmo de la salvación protege la mente, manteniendo los pensamientos centrados en la salvación y la seguridad en Cristo. O sea, nuestros pensamientos. De repente uno piensa lo malo, insisto. Uno en el corazón, en la mente, quiere hacer lo malo por venganza, por orgullo, porque claramente si alguien le hace algo a nuestros hijos, nosotros vamos a querer hacer venganza. Pero no podemos, tenemos que ser justos. Que se haga la justicia de Dios y no la nuestra, porque nosotros, insisto, tomamos malas decisiones. En una mala decisión, en una venganza, vamos a dejar a nuestra familia sin nada, desprotegidos. Tenemos que orar, tenemos que protegernos, porque esto es la armadura. La armadura nos dice cómo tenemos que protegernos, cómo tenemos que cuidarnos, porque no solamente recibir, porque claro, el yelmo me protege la cabeza, el cinturón me protege de que no se me caigan las cosas, el escudo, pero nosotros tenemos palabra que nosotros nos defiende, nosotros con la palabra del Señor en nuestra defensa. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. No tenemos que tener miedo, la palabra de Dios dice que nos tenemos que tener miedo. ¿Por qué tenemos miedo si nosotros tenemos un Padre que nos cuida y nos protege? ¿Qué más nos va a hacer algo a nosotros si lo tenemos a Él? No tenemos que tener miedo. Entonces dice, el yelmo era una pieza de la armadura antigua que servía para resguardar la cabeza y el rostro. En nuestra cabeza nacen las ideas, pensamientos, captamos el mundo interior y exterior. Damos forma y sentido a nuestras sensaciones y emociones, canalizando si son buenas o malas. El yelmo de la salvación no es solo una pieza de armadura física, sino un estado mental y espiritual que se obtiene a través de la fe en Cristo y la seguridad de su obra redentora. Al llevar este yelmo, el creyente se reviste de la protección de Dios y puede enfrentar la batalla espiritual con confianza y esperanza. Colocarse el casco de la salvación significa aceptar la salvación que ofrece Jesucristo y vivir con la certeza de que por medio de Él se está a salvo, teniendo nuestra mente protegida contra las dudas y el ataque del enemigo, permitiendo a los creyentes confiar en la promesa de salvación y vivir con esperanza en el futuro. ¿Por qué vamos a tener miedo entonces? ¿Por qué si queremos algo tenemos que tener miedo? ¿Por qué si queremos obtener algo tenemos que tener miedo? ¿Por qué tenemos miedo si alguien nos quiere hacer algo si tenemos al Señor? Tenemos la palabra, la Biblia, la alabanza, la oración. ¿Por qué tenemos que tener miedo? Nosotros no tenemos que andar con miedo por ninguna parte. Yo en ocasiones salgo a trabajar extra laboral y no me pasa nada. La gente me preocupa, ¿no tiene miedo? No, ¿por qué va a tener miedo si tengo al Señor? Yo oro cuando salgo de mi casa, oro en mi vehículo, oro cuando llego a mi casa, oro por mis hijos, oro en el almuerzo, en la once, en el desayuno, voy caminando, voy orando. A veces voy en el metro y la gente está tan complicada en el metro, me imagino que muchos andan en el metro y es complicado andar en el metro. Yo cuando voy en el metro me pongo los audífonos escuchando alabanza y me voy así. Y si la gente me lleva, yo voy. Si la gente me saca, bueno, trato de salir justo donde me toca porque si no voy a llegar al terminal. Pero voy orando,
voy orando para que lo malo no me afecte, para que el entorno no me afecte, y la verdad es que me resulta. Me resulta. Entonces yo les digo, no tengan miedo, no anden con miedo por fuera. Claramente no podemos andar tampoco aquí en la estación central con una cadena de oro. ¿Para qué? Pues si hay que ayudar al Señor también, pues hay que ayudarlo a Él, pero también no hay que ofrecerle las cosas al enemigo. Hay que cuidar, tenemos que cuidar las cosas que tenemos. Porque a todos nos cuesta. Cada una de las cosas que nosotros tenemos y la que el Señor nos provee, nos cuesta. Hay que cuidarlas, porque por algo nos provee, porque Él dice que tenemos que ser administradores de nuestros recursos. Él nos provee, pero tenemos que ser buenos administradores. Yo en una oportunidad también tuve un sueño donde me veía como un pastor llevando ovejitas. Yo le dije, me reí, me desperté y le dije, oye, el Señor me mostró que era como un pastor llevando ovejitas, y me dijo, amén, me dijo, es el pastor. Yo le vi, yo la miré así. No, le dije yo, no, le dije yo, ¿a qué? No, pero sí, hoy estoy aquí hablándole del Señor a ustedes, lo que Él hizo en mi vida, lo que Él hace constantemente, todos los días en mi vida, todos los días. A cada momento las cosas que me provee, las cosas que necesito, en la salud de mi señora tuvo un cáncer, fue un momento difícil porque nos habían entregado recién la casa nueva, como Tito Fernández dijo, y fue duro el proceso. Ver a mi esposa perder su cabello, que era lo que más se cuida, y se cuidaba en ese momento. Increíble. De hecho, se gastaba más cosas en los productos que en la casa, pero bueno. Me decía, el Señor proveerá, tú eres el proveedor, y decía, wow, oye, que es fácil así, es fácil así llevar una casa, ser una mujer en la casa, si el Señor provee, pero bueno, así fue. Gracias a Dios recuperé mi trabajo, tenía un respaldo, hicimos todos los trámites que teníamos que hacer de exámenes. Perdió su pelo, fue triste, fue uno de los momentos más tristes que he pasado en mi vida. Como familia nos quebró, cuando ella no estaba, yo lloraba, me acuerdo y me da pena, pero también me pongo contento porque el Señor hizo una mujer nueva en ella. Es triste ver a una persona que tiene ganas, que tiene vida, someterse a eso. Por eso les digo, es fácil de caer porque eso lo hace el demonio, pues quiere que nosotros tengamos dudas, que tengamos miedos, pero no lo tengamos. Tenemos que tener más fe todavía. Nosotros empezamos a orar, empezamos a ir más seguido a la iglesia, empezamos a tener palabra, empezamos a ayunar, a orar, alabanza. Y cuidado, el amor es súper importante en estos procesos, constantemente. Y se sanó. Le hicieron los últimos exámenes, ya no tiene nada. El cáncer se fue. Pero eso lo hizo el Señor. A mí me dio los medios, yo hice que le aplicaran todo lo necesario para que ella estuviera bien. La sanó, quedó peladita primero, parecía como esa muñequita abandonada que no tenía pelito. Fue triste porque uno ve cómo uno se deteriora. Pero el Señor me la hizo de nuevo, me la dejó 2.0. Me la hizo de nuevo. Y eso es bueno. Entonces después tenemos la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Es la palabra de Dios utilizada como un arma para vencer las fuerzas espirituales malignas. Qué poderoso. Hemos hablado de cómo nosotros nos protegemos, pero ahora vamos a hablar de cómo nosotros nos defendemos. La palabra dice el Señor que ella es como espada de doble filo, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? En vez de agarrarnos a combo, mejor con la palabra. Padre, perdona a las personas. Padre, perdóname a mí. Padre, por favor, pon en mi corazón tranquilidad, porque, digámoslo, cuando nosotros peleamos con nuestras parejas, nos dan unas ganas de hacer cosas que no corresponden, pero tenemos que pedirle al Señor que nos guarde, que guarde nuestros pensamientos, nuestro corazón. Es difícil, pero no es imposible, porque nosotros tomamos la decisión, no se la dejamos a Él. Pero nosotros, ¿qué les digo yo hoy en día? Déjenselo a Él, que Él obre en esa persona, que Él obre. Yo cuando tengo algún conflicto, que se lo dejo al Señor. A lo mejor digo fácil, así como cuando dicen yo soy el proveedor. Bueno, acá es lo mismo. Digo, el Señor hará su justicia, Él hará las cosas, ayúdame a mí a perdonar.
a perdonar, porque es difícil perdonar, insisto, es lo mismo. Somos seres humanos, somos imperfectos. Desde el principio somos imperfectos. Desde que Dios nos creó, somos imperfectos. Porfiados más encima. El Señor que nos dijo, no coman de la manzana, ¿y qué hicimos? Partimos a comer de la manzana. O sea, desobedientes, del principio. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser obedientes. Por eso los pastores nos dirigen cada fin de semana, en la semana, en los grupos de conexión, porque ellos nos guían. Tenemos que ser obedientes. No tenemos que tener envidia. A veces a mí me pasa que, no envidia, pero a veces yo veo que pasa una F-150. Yo tengo un morning, me sirve, me lleva, porque vivo muy lejos. Pero yo digo, no importa, digo yo, total, tengo en mi auto, gasto menos. Gasto menos. Me gasto menos. Entonces mi señora me dice, ¿para qué querés algo tan grande? Me dice, si nos va a llevar donde mismo. Para donde vaya ese vehículo, nos va a llevar para donde mismo vaya este otro vehículo. Entonces nosotros no tenemos que tener envidia en lo del mundo. Nosotros tenemos que regirnos por lo que nos da el Señor. ¿Tenemos trabajo? Amén. ¿Tenemos comida? Amén. Estudio, salud, son las cosas que nosotros necesitamos. Estar bien con el Señor, estar a cuenta con el Señor. Nuestro corazón tiene que estar a cuenta con Él. Y esa es la única forma en que nosotros vamos a llegar a la vida eterna. A veces a mí me da miedo. Yo debo decir que a veces uno se siente mal y yo digo, mi amor, si me pasa algo, anda a hacer al tiro el certificado de defunción y cobrar los seguros. Porque yo valgo más muerto que vivo en estos momentos, pero ella me dice, pero me voy a quedar sin ti, que saco con tener plata si no te tengo. Ah. Pero esto hubiera sido hace años atrás, me hubiera dicho, ojalá te muráis. Pero hoy en día es distinto. Hoy en día es distinto. El Señor ha hecho su obra en mi casa, con nuestros hijos, con nosotros, con nuestros corazones. Nos amamos mucho. Tengamos cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que oímos. Los jóvenes, sobre todo, las redes sociales nos muestran de todo. A veces a mí me aparecen cosas y yo digo, ¡uy, Señor! Que salga, que pase, que pase. Porque no quiero, porque a veces uno por ese solo hecho peca. Es difícil, insisto, porque todos los comerciales aparecen, nos muestran, pero tenemos que edificarnos en Cristo, para que nosotros veamos y sintamos cuando algo que no corresponde a Dios, lo saltemos. Porque es fácil, pasamos el dedo nomás. Entonces tenemos que cuidarnos, cuidar lo que ven nuestros hijos, informarnos, estar en la cuenta con nuestra esposa, lo principal, en nuestra compañera, con nuestro esposo. Hay que ser cariñosa, nosotros tenemos que ser cariñosos, atentos, pero que no se aprovechen, porque a veces se aprovechan. Pero bueno, pero es parte del proceso estar juntos como pareja. Yo amo a mi esposa, amo esta iglesia. A mi esposa le mostraron en un momento dónde nos íbamos a quedar también, porque ella también a veces tiene sueños. Y me dijo un día, me dijo, yo vi una bandera, me dijo, donde aparecía todo Sudamérica. Yo le dije, ya, ¿qué onda? ¿Qué estáis fumando? Y cuando llegamos acá, en las camisetas tenían a Sudamérica. Y llegamos a una iglesia donde hay muchos extranjeros. Pero el Señor por algo nos tiene aquí, por algo el Señor nos trajo. Amén, amén. Entonces dice la espada del Espíritu, dice que se refiere a la Biblia, la palabra de Dios, y es el arma principal para la defensa y el ataque espiritual en el cristianismo. Es la última parte de la armadura de Dios, mencionada en la Biblia, utilizada para combatir el pecado, la tentación y los ataques del mal del mal al usarse la verdad de las Escrituras. O sea, nosotros tenemos que ser íntegros, ¿cierto? Debemos estar firmes en la palabra y ser obedientes. Eso es súper importante, chicos, obedientes. Delante estábamos el pastor y estaban esperando a algunos y no venían, así que hay que ser obedientes. Cuando nos dicen algo, por favor, en mi trabajo me dicen, Pablo, tenemos que ver el tema inventario, y yo parto y lo tengo que ver, aunque es un cacho.
Pero tengo que hacerlo, tengo que ser obediente porque tengo que hacerlo como si el Señor me estuviera pidiendo que estuviera haciendo eso, no le pondría cara al Señor, pues voy y lo hago. Si mi papá me manda algo, voy y lo hago. Hasta el día de hoy con mis papás, mi mamá me dice Pablo y yo parto. Yo le digo Simón, Simón, Consuelo. Y yo miro a mi señora, yo miro a mi señora, yo le digo, oye, mi mamá me hubiera sacado la mugre. Pero, pero hay que enseñarle, tienen que ser obedientes. Imagínense si le está dando un ataque cardíaco a la mamá, al papá, o le pasó algo. Nosotros tenemos que ser atentos con nuestros padres. ¿Cierto? Amén, 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 amén. Porque después no los vamos a tener. No los vamos a tener. Y ellos nos enseñan. Mi mamá me enseñó, yo me dijo, cuando yo estaba chico me decía, si tú no vienes, va a ser distinta la enseñanza. El llamado ya no va a ser llamado. Y eso hasta el día de hoy. Mi mamá me dice Pablo y yo parto. Pablo hace esto y yo lo hago. Yo no dudo de lo que me dice mi mamá porque siempre me va a decir lo bueno. Siempre me va a decir lo bueno. Un padre nunca va a mandar anda a robar, anda a quemar una micro. ¿Cierto? No. Nunca nos va a decir lo malo. Entonces siempre ellos nos edifican, nos ayudan, nos enseñan, nos hacen quienes somos el día de mañana. Entonces yo agradezco que en esta iglesia hayan tantos jóvenes que reciban la palabra, que sean obedientes, que crecen cada día como adultos, porque se forman aquí adultos, ¿cierto? Que van a llevar una familia, que sean amorosos. Yo le digo a mi hijo también, está tan grande que tiene polola. Nosotros decimos pololo acá en Chile, por si acaso, de otro lado, novios, pero yo le digo, sé respetuoso, cuida, sé amoroso, sé buen niño, bueno, buen hombre ya, sea un buen hombre. A Consuelo también lo mismo. Nosotros tenemos que esas cosas enseñárselas a nuestros hijos, que sean buenos hijos, no lo malo. Tenemos que enseñarles lo bueno, ¿cierto? Entonces tenemos que ser obedientes, obedientes todo el rato. Dice, desde el principio hemos sido pecadores, así como está escrito en la Biblia, ¿cierto? En Génesis 3, del 3 al 5, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, desobediente. ¿Sí o no? No seamos desobedientes, hagamos caso, chicos. En el trabajo a veces no nos gustan las cosas, pero si hacemos lo que nos piden y nos equivocamos, nosotros hicimos lo que nos dijeron. Fuimos obedientes. Eso es lo que quiere el Señor. Después vino el pecado de la desobediencia, ¿cierto? Después vino el pecado de la envidia y la muerte por Caín y Abel. En Génesis 4, del 8 al 12, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando en ello en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué terrible, ¿eh? ¿Quién no ha hecho lo malo? Espero que nadie me haya matado aquí. En serio, es terrible. Yo lo he visto. Y es algo que se queda en el corazón y no cuesta mucho sanar, cuesta mucho sacárselo. Entonces, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no volverá a dar fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Qué atroz. Qué atroz, dice el Señor, que nosotros no tenemos que matar, porque estas son las consecuencias. Errantes y sin frutos. Nosotros no cometamos lo malo cuando vamos por la calle, sobre todo les digo a todos, hoy en día está complicado. Si alguien se pasa, se mete entre medio de su auto, no importa que pase. Si alguien le grita algo, cometieron algún error, yo cuando cometo un error manejando, yo pido perdón, discúlpame, le digo perdón, discúlpame, perdóname. Primero me tiran un rosario, pero yo en mi corazón le estoy pidiendo perdón, de corazón. Si alguien hace lo malo delante de mí, le digo que el Señor haga su justicia.
No voy, yo le tiro el auto encima. Antes andaba hasta con un fierro en el auto. No ando en una pistola, lo agarro a balazo, pero la verdad es que no. Ya no soy ese, como dice la canción que tú te imaginas. ¿Cierto? Tenemos que ser distintos. Dios nos dice que debemos mantenernos firmes a las tentaciones y a los deseos de la carne. Nosotros debemos aprender a edificar por donde nos ataca el enemigo, identificar por donde nos ataca el enemigo, contra quienes peleamos. Nuevamente entonces el Señor nos dice que tengamos cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con las amistades, porque cuando uno es joven, yo me dejaba llevar por mi amistad, hacía lo malo, era desobediente, afuera, no en mi casa, porque en mi casa mi mamá me pegaba, con la chancleta me andaba trayendo, pero afuera sí, era desobediente, hice lo malo, y por eso también cuando el Señor me dijo que tenía que estar acá, yo dije, pero pero ya no soy ese, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer lo bueno, tenemos que tener cuidado con nuestra mente. Dice, mantenernos firmes frente a las tentaciones y los deseos de la carne. Qué terrible, ¿cierto? Que hay tantas cosas afuera. Yo salía a la discoteca y me volvía loco. Salía con mis amigos, era peor. Entonces, de alguna manera, tenemos que ser cuidadosos. Dice en Efesios 6:12, declara que la lucha no es contra seres humanos, sino que contra las fuerzas espirituales malignas, principados, potestades y poderes de este mundo de tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales este pasaje enfatiza que el conflicto es espiritual, no físico. Tengamos cuidado con lo que pensamos, chicos, en serio. Cuando veamos algo, vamos a tener una sensación aquí. Mi señora me dice, ¿tú verías con eso con el Señor al lado? Y yo le digo, no, ya, entonces no lo veo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ver lo bueno. Nosotros vemos películas cristianas, antes veíamos películas de terror. Entonces, pero las películas cristianas me dejan tranquilidad, me dejan más cosas buenas. Las de terror andaba puro con miedo. Ya no quiero con miedo en mi casa. Dice que debemos luchar contra los deseos de la naturaleza pecaminosa porque cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En una oportunidad anterior también el pastor habló de eso, que nosotros queremos que cuando diga el Señor nos llame, aparezcamos en esa lista. No quedarnos mirando ahí que a mí cuándo me va a llamar. Yo quiero que me llame, yo quiero que Él me diga, Pablo, te salvaste, fuiste salvado. Y nada, eso es lo que yo quiero, pero que para mi vida, para mis hijos, quiero lo mismo. Dice aquí, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, del 19 al 21. Cuando se siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados saltan a la vista. O sea, cuando uno ya sabe que lo que está haciendo mal, no tenemos que hacerlo. No tenemos que hacerlo. Y esta palabra también se me repite después cuando empecé a hacer todo esto, que decía Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí estoy. Y me arrepiento de todo lo malo que hice. Y el Señor está creando una nueva figura en mí, en mi familia, en mis hijos, en sus familias, en todos los que estamos acá. Por eso estamos acá. Porque no está haciendo todo de nuevo. Si hicimos lo malo, hoy en día ya no lo podemos hacer más. Tenemos una armadura que nos protege. La mente, el cuerpo. Tenemos la palabra de Dios. Así que no vamos a salir aquí sin nada. Vamos a salir con una armadura espiritual. Tenemos que tener cuidado con nuestra mente. Con lo que pensamos. La mente, según la Biblia, es sinónimo de corazón. En algunos textos es el centro de nuestros pensamientos, decisiones e intenciones. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Filipenses 4:8. ¿Cierto? Entonces tengamos cuidado con lo que pensamos, con lo que vemos. La alabanza.
Aquí los jóvenes hacen un trabajo increíble junto con los pastores que son guiados. Es importante alabar. En mi casa también nosotros ponemos alabanza cuando para que no se generen conflictos, mi señora va y pone alabanza. Yo de repente quiero escuchar rock, pero ya alabanza, después digo tiene razón. En mi auto hago lo mismo, también pongo alabanza. Y tenemos una lucha con los niños de repente, porque los jóvenes, insisto, quieren más la música del día de hoy que la alabanza. Pero de a poquito nosotros empezamos a darle, después andan escuchando la semana alabanza y andan parejitos. Eso es muy bueno. Andan parejitos, es verdad, es verdad. La oración. Es importante la oración en el desayuno o cuando despertamos. Yo pensé que hoy día no iba a despertar porque andaba con un dolor en el corazón y desperté. Le di gracias al Señor por eso. Después por la provisión, por poder comprar un café para mi esposa, por tener plata para la benzina, por tener plata para comer, porque ella está viva, porque mis hijos estén bien, que los ángeles acampen alrededor de ellos. Es importante que nosotros como papás protejamos a nuestros hijos. No podemos andar con ellos para arriba y para abajo, pero sí los ángeles van con ellos. Nosotros tenemos que declarar sanidad en ellos y que los ángeles acampen a su alrededor y tener la tranquilidad que el Señor va a hacer su voluntad sobre ellos. Así que no tengamos miedo. Después tenemos parte de las cosas que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Una de ellas es el ayuno. Para mí el ayuno era terrible porque era sufrir. Pero después me di cuenta que el ayuno es bueno. Lo veía por el ejercicio. Yo decía, ya con un ayuno intermitente me va a generar que mejore mi salud. Pero no. Es más sano el ayuno espiritual, donde yo me pongo en la cuenta con el Señor. Cuando yo oro desde el principio, desde el día de la mañana hasta la tarde, me costaba. Yo le decía a mi señora, ¿y a qué hora, hasta qué hora tengo que estar haciendo ayuno? Tengo hambre. A las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde, y no veía que pasaba la hora. Pero en la medida que empecé a ayunar constantemente, ya no era tan complicado. De hecho, me hacía estar más a cuenta con el Señor y andar tranquilo, en paz, con mi entorno. Ya no tenía los conflictos que tenía antes. Entonces el ayuno es una herramienta muy poderosa que tenemos que utilizar. En el nombre de Jesús. En una oportunidad yo con mi señora también teníamos muchos conflictos, como les dije. Y de una discusión empezó a ladrar, bueno, ladrar decimos acá que discutir. Yo iba manejando, y esto lo cuento como anécdota, permiso mi amor. Y le digo, en el nombre de Jesús, que salga el demonio. Y se puso a reír. Y se cambió. Se terminó el conflicto. Entonces, en el nombre de Jesús nosotros tenemos que declarar sanidad, tenemos que declarar tranquilidad en el nombre de Jesús. Y si la esposa se pone complicada, en el nombre de Jesús, ¿sabe? Que saque ese demonio. Que saque ese demonio. En nosotros lo mismo. También tenemos que orar por nosotros. Tenemos que orar por nuestro entorno. Es súper importante. En el nombre de Jesús, ¿cierto? Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre, de Dios Padre. Filipenses 2, del 9 al 11, ¿cierto? Amén. Y la siguiente, pastor. Bueno. Cíñanse con la armadura. Ya que saben acá que somos todos guerreros. Tenemos todas las partes de la armadura, ¿cierto? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Qué importante, ¿cierto? Ya tenemos una armadura que nos va a ayudar en el camino todos los días. La siguiente, pastor. El yelmo de la salvación, ¿cierto? Ya tenemos las partes. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El escudo de la fe, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. El cinturón de la verdad, manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia. Los pies descalzos, ¿cierto? Calzados con el evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hermanos, tenemos una armadura. No vamos a salir de aquí solamente con lo que veníamos. Ahora salimos protegidos, ya sabemos.
tenemos protección. En el nombre de Jesús, tenemos todos protección, están todos protegidos. Entonces utilicen las herramientas que el Señor nos dio. Le doy las gracias. Gracias por su atención. Espero no haber sido fome. Que Dios los bendiga. Ya nos podemos ir de vacaciones, ¿verdad? Amor. Vamos a colocarnos de pie, vamos a orar por la vida de Pablo. Gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor. La palabra de Dios es viva. Y creo que hoy hemos recibido un mensaje de parte de Dios. Nos has hecho reír muchísimo también. Te doy gracias a Dios por la risa también. Pero bendecimos tu vida, la vida de tu esposa, de tu familia. Yo no sabía todo lo que muchos pastores le habían dicho a él. Me estoy enterando hoy. Pero Dios es un Dios de propósito. Dice la palabra que el llamado de Dios y sus dones son irrevocables. ¿Saben lo que significa irrevocables? ¿Alguien sabe? Irrevocable. ¿Qué será irrevocable? Como concepto es sin arrepentimiento. Cuando Dios pone los ojos sobre ti, ahí no hay vuelta atrás. Y Dios ha puesto sus ojos sobre la vida de cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar. Cada uno de nosotros tiene un propósito irrevocable en el Señor Jesucristo. Puede ser que te lleve tiempo entenderlo, todo es cuestión de tiempo. Tarde o temprano tienes que entenderlo. Cuando el Señor establece un llamado sobre nuestras vidas, ese llamado se cumple en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por este tiempo precioso, Señor, por tu amor y por tu verdad, por tu presencia y por tu gobierno, por tu fidelidad, Señor, por tu poder inigualable. Vamos a adorar al Señor para darle gracias por este tiempo. Levanta tu voz, levanta tus manos. Dale gracias a Él por todo lo que hoy has recibido. Gracias, Señor. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca.